Bienvenidos a un nuevo vídeo en nombre de tu canal, su canal favorito para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Yo soy tu nombre y estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que, va a dar que hablar. Vamos a sumergirnos en una noticia bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos del fandom de Can Yaman. Sí, señores, el mismísimo Can Yaman ha abierto su corazón en una rueda de prensa que ha dejado a todos boquiabiertos. Y no solo eso, sino que también vamos a analizar las implicaciones de esta noticia, cómo podría afectar su carrera y, por supuesto, qué significa para todos nosotros, sus fans. Así que si son tan fans de Can Yaman como yo, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, quédense hasta el final porque este vídeo está cargado de información jugosa y análisis a fondo. Antes de que nos metamos de lleno en la noticia, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas y no querrán quedarse fuera. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Como les adelantaba, Can Yaman ha protagonizado una rueda de prensa que ha dado la vuelta al mundo. La razón. Ha revelado una lucha secreta que ha estado librando durante años. Una lucha que, según sus propias palabras, lo ha marcado profundamente y ha afectado tanto su vida personal como profesional. Imaginen la escena, una sala llena de periodistas, flashes por todas partes, la tensión palpable en el ambiente. Y ahí, en medio de todo, Can Yaman, con una mirada que mezcla vulnerabilidad y fortaleza, listo para contar su verdad. La rueda de prensa, organizada de forma inesperada en un pequeño pero elegante hotel en Roma, ya había generado una ola de especulaciones antes de que el propio Can Yaman siquiera apareciera. Los rumores, alimentados por la reciente ausencia del actor de las redes sociales y sus apariciones públicas cada vez más esporádicas, iban desde problemas de salud hasta conflictos contractuales. Nadie, ni siquiera los más perspicaces observadores de la farándula turca, pudo predecir la magnitud de la confesión que estaba a punto de realizar. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta lucha? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se especuló sobre los motivos detrás de ciertos comportamientos de Can, de sus cambios de humor, de su repentina decisión de alejarse de las redes sociales. Se crearon teorías de todo tipo, que si estaba quemado por el trabajo, que si tenía problemas con alguna expareja, que si simplemente necesitaba un descanso. Recordarán seguramente aquellos días en que la prensa rosa se deleitaba con supuestas disputas con Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci-Kuş, o los chismes sobre una posible relación tormentosa con su entonces pareja, Diletta Leotta. La realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y dolorosa. Pero la verdad, señores, es mucho más profunda y compleja. Can Yaman ha revelado que ha estado lidiando con problemas de ansiedad y depresión. Sí, lo que oyen. Nuestra estrella, el hombre que vemos siempre sonriendo en la pantalla, el galán que conquista corazones por todo el mundo, ha estado sufriendo en silencio. La revelación resonó como un trueno en la sala de prensa. Se hizo un silencio sepulcral, roto solamente por el suave clic de las cámaras que intentaban capturar cada matiz de la expresión de Can. Algunos periodistas, visiblemente conmovidos, se llevaron las manos a la boca. Otros, más curtidos en los entresijos del mundo del espectáculo, aguardaron con cautela la continuación de la historia. Y no crean que esto es algo reciente. Según ha contado el propio Can, lleva años luchando contra estos demonios internos. De hecho, ha confesado que en algunos momentos llegó a sentirse completamente abrumado, incapaz de seguir adelante. Sus palabras fueron contundentes: hubo días en los que levantarme de la cama era una hazaña. Días en los que la alegría parecía un recuerdo lejano. La presión de las expectativas, la constante exposición mediática, el ritmo frenético de mi trabajo, todo se acumuló hasta que sentí que iba a explotar. Claro, ahora todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Ahora entendemos por qué se alejó de las redes sociales, por qué tomó la decisión de mudarse a Italia, porque se le veía tan cansado y desanimado en algunas entrevistas. Todo encaja. Aquel viaje a Italia, que muchos interpretaron como una búsqueda de nuevos horizontes profesionales, era en realidad una huida desesperada de la tormenta que se desataba en su interior.
La distancia, el cambio de escenario, la oportunidad de aprender un nuevo idioma y sumergirse en una nueva cultura, fueron, en palabras de Khan, un intento de encontrarme a mí mismo, de reconectar con mi esencia, de escapar del ruido que me estaba consumiendo. Pero lo más importante de todo esto no es tanto el hecho de que Khan Yaman haya revelado su lucha contra la ansiedad y la depresión, sino la valentía que ha demostrado al hacerlo. En un mundo donde las apariencias lo son todo, donde se espera que las celebridades sean perfectas e inquebrantables, Khan ha tenido el coraje de mostrar su lado más vulnerable, de reconocer sus debilidades y de pedir ayuda. La decisión de abrirse y compartir su experiencia no fue fácil. Khan confesó haber pasado noches en vela, debatiéndose entre el miedo al juicio público y la necesidad imperiosa de liberarse de la carga que lo oprimía. Tenía miedo de ser juzgado, de ser visto como débil, de decepcionar a mis fans. Pero al final, me di cuenta de que la única manera de sanar era ser honesto conmigo mismo y con los demás. Y créanme, esto es algo que merece ser aplaudido. Porque al hacerlo, Khan Yaman no solo se está ayudando a sí mismo, sino que también está ayudando a millones de personas que se encuentran en una situación similar. Está rompiendo estigmas, está normalizando la salud mental y está demostrando que no hay nada de malo en pedir ayuda. La lucha contra el estigma que rodea la salud mental es una batalla constante y ardua. El simple hecho de que una figura pública como Khan Yaman se atreva a hablar abiertamente sobre sus propios problemas contribuye enormemente a generar conciencia y a alentar a otras personas a buscar ayuda. Es un acto de valentía que puede salvar vidas. Durante la rueda de prensa, Khan Yaman ha explicado que ha estado recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico y que gracias a ello ha logrado mejorar considerablemente. Ha hablado de la importancia de la terapia, de la medicación y sobre todo, del apoyo de sus seres queridos. Describió la terapia como un salvavidas, una herramienta que le ha permitido comprender sus emociones, identificar los desencadenantes de su ansiedad y desarrollar estrategias para afrontar los momentos difíciles. También destacó el papel fundamental de la medicación, que le ha ayudado a regular sus niveles de serotonina y dopamina, los neurotransmisores responsables del estado de ánimo. También ha querido enviar un mensaje a todos sus fans que puedan estar pasando por una situación similar: no están solos. No tengan miedo de pedir ayuda. No se avergüencen de sus sentimientos. Hablen con alguien de confianza. La salud mental es tan importante como la salud física y merece ser cuidada. Sus palabras resonaron con especial fuerza entre sus seguidores, muchos de los cuales han luchado en silencio contra la ansiedad y la depresión. El mensaje de Khan, claro y directo, sirvió como un bálsamo para sus almas heridas, una reafirmación de que no están solos y que la recuperación es posible. Unas palabras que sin duda han resonado en el corazón de muchos de sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. La respuesta del fandom fue abrumadora. El hashtag #Khan Yaman estamos contigo se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de aliento, dibujos, collages y vídeos dedicados al actor. Sus fans desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, expresaron su admiración por su valentía y le prometieron su apoyo incondicional. Pero volviendo a la rueda de prensa, Khan Yaman también ha hablado de cómo esta lucha ha afectado su carrera profesional. Ha confesado que en algunos momentos llegó a dudar de su capacidad para seguir actuando, que se sentía incapaz de conectar con sus personajes y que le costaba mucho concentrarse en el trabajo. El proceso creativo, que antes le resultaba estimulante y gratificante, se había convertido en una tortura. Se sentía desconectado de sus personajes, incapaz de transmitir las emociones que requerían sus roles. La presión de mantener una imagen pública impecable, la constante atención de los medios y la exigencia de cumplir con las expectativas de sus fans lo habían agotado física y emocionalmente. Sin embargo, también ha asegurado que esta experiencia le ha servido para crecer como persona y como actor. Ha aprendido a ser más consciente de sus emociones, a cuidar su salud mental y a priorizar su bienestar. La adversidad, como suele ocurrir, lo ha transformado. Ha aprendido a ser más compasivo consigo mismo, a escuchar las señales de su cuerpo y su mente, y a establecer límites saludables en su vida personal y profesional. Ha descubierto que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que le permite conectar con los demás a un nivel más profundo. De hecho, Khan Yaman ha revelado que tiene varios proyectos en marcha y que está muy ilusionado con el futuro. Ha hablado de una nueva serie en la que está trabajando y de una película que tiene previsto rodar en los próximos meses.
A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Khan se muestra optimista y confiado en su capacidad para seguir adelante. Ha aprendido a gestionar su ansiedad y depresión, a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que lo apoyan y lo aman. Está ansioso por volver a los sets de filmación, por interpretar nuevos personajes y por compartir su talento con el mundo. Y aquí es donde entra en juego otra de las revelaciones de la rueda de prensa. Can Yaman ha anunciado que donará parte de sus ganancias a organizaciones benéficas que trabajan en la lucha contra la ansiedad y la depresión. Un gesto que, una vez más, demuestra su compromiso con la salud mental y su deseo de ayudar a los demás. Su decisión de donar parte de sus ingresos a organizaciones benéficas dedicadas a la salud mental es un ejemplo inspirador para otros artistas y figuras públicas. Demuestra que Khan no solo se preocupa por su propio bienestar, sino que también está comprometido a ayudar a otros que luchan contra la ansiedad y la depresión. Pero, ¿cómo ha reaccionado el mundo del espectáculo ante esta noticia? Bueno, la verdad es que ha habido reacciones de todo tipo. Algunos han aplaudido la valentía de Can Yaman y le han brindado su apoyo incondicional. Colegas actores, directores y productores han expresado su admiración por su honestidad y su compromiso con la salud mental. Muchos han compartido sus propias experiencias personales con la ansiedad y la depresión, creando un diálogo abierto y honesto sobre un tema que a menudo se mantiene en secreto. Otros, en cambio, han criticado su decisión de hacer pública su lucha, argumentando que se trata de algo privado que debería haber mantenido en secreto. Siempre habrá detractores que cuestionen las motivaciones de Khan y que lo acusen de buscar publicidad o de victimizarse. Sin embargo, estas críticas son minoritarias y no empañan el impacto positivo que ha tenido su confesión. Y como siempre, también han aparecido los haters, aquellos que se dedican a criticar y a desprestigiar a los demás sin ningún motivo. Los trolls de Internet, escondidos detrás del anonimato, han aprovechado la oportunidad para insultar y menospreciar a Khan. Sin embargo, su odio y su veneno no logran eclipsar la ola de apoyo y cariño que ha recibido el actor. Pero afortunadamente la gran mayoría de la gente ha reaccionado de forma positiva y ha mostrado su apoyo a Can Yaman. La inmensa mayoría de la gente ha demostrado su empatía y su comprensión hacia Khan. Han reconocido su valentía y su honestidad, y le han prometido su apoyo incondicional. En las redes sociales el hashtag #CanYaman estamos contigo se ha convertido en trending topic mundial. Miles de fans de todo el mundo han compartido mensajes de apoyo y cariño, demostrando que están con él en este momento difícil. La comunidad de fans de Can Yaman se ha unido como nunca antes para mostrar su solidaridad y su apoyo. Han organizado campañas de recaudación de fondos para organizaciones benéficas de salud mental, han creado grupos de apoyo online y han compartido sus propias historias personales con la ansiedad y la depresión. Y es que al final, eso es lo que importa, el apoyo de la gente que te quiere y te valora. El apoyo de tus amigos, de tu familia y, por supuesto, de tus fans. El amor y el cariño de sus seres queridos y de sus fans son el motor que impulsa a Khan a seguir adelante. Su apoyo incondicional le da la fuerza y la confianza que necesita para superar los desafíos y para alcanzar sus metas. Ahora bien, analicemos un poco las implicaciones de esta noticia. ¿Cómo podría afectar la carrera de Can Yaman? ¿Podría tener un impacto negativo en su imagen? ¿Podría perjudicar sus proyectos futuros? Es inevitable preguntarse cómo afectará la revelación de Khan a su imagen pública y a su trayectoria profesional. ¿Lo fortalecerá o lo debilitará? ¿Lo hará más cercano y accesible o lo alejará de sus fans? Bueno, la verdad es que es difícil predecir el futuro. Pero en mi opinión, creo que esta noticia podría tener un impacto positivo en la carrera de Can Yaman. En primer lugar, porque ha demostrado ser una persona valiente y auténtica, que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable. Y eso es algo que la gente valora mucho. La autenticidad y la honestidad son cualidades cada vez más valoradas en un mundo dominado por las apariencias y las falsedades. El hecho de que Khan se haya atrevido a mostrar su lado más vulnerable lo hace más humano y cercano a sus fans. En segundo lugar, porque ha puesto de manifiesto un problema muy importante como es la salud mental. Y al hacerlo ha contribuido a romper estigmas y a normalizar la búsqueda de ayuda. La salud mental es un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo. El hecho de que Khan haya hablado abiertamente sobre su propia experiencia contribuye a generar conciencia y a normalizar la búsqueda de ayuda. Su valentía puede inspirar a otras personas a superar el miedo y la vergüenza y a buscar el tratamiento que necesitan.
Y en tercer lugar, porque ha demostrado tener un gran corazón y un fuerte compromiso con los demás. Y eso es algo que sin duda, va a generar una mayor conexión con sus fans. El compromiso de Khan con la salud mental y su deseo de ayudar a los demás lo hacen aún más admirable y querido por sus fans. Su generosidad y su empatía son cualidades que lo distinguen de otros artistas y que lo convierten en un modelo a seguir. Así que, en definitiva, creo que esta noticia podría ser un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. Un punto de inflexión que podría llevarlo a alcanzar nuevas cotas de éxito y a convertirse en un referente para muchas personas. La revelación de Can podría marcar un antes y un después en su carrera. Podría consolidar su posición como una estrella internacional, no solo por su talento actoral, sino también por su valentía, su autenticidad y su compromiso con la salud mental. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, sus fans? Bueno, en mi opinión, significa que tenemos que seguir apoyándolo incondicionalmente. Tenemos que demostrarle que estamos con él en las buenas y en las malas, que lo queremos y lo valoramos por lo que es, no por lo que aparenta. Nuestro apoyo incondicional es fundamental para ayudar a Can a superar los desafíos y a alcanzar sus metas. Debemos recordarle constantemente que lo queremos y lo valoramos por lo que es, no por lo que aparenta. Tenemos que ser comprensivos con sus momentos de debilidad, tenemos que respetar su privacidad y tenemos que celebrar sus logros. Debemos ser empáticos y comprensivos con sus momentos de debilidad, respetando su privacidad y celebrando sus logros. Debemos recordarle que no está solo y que cuenta con nuestro apoyo incondicional. Y sobre todo, tenemos que aprender de su ejemplo. Tenemos que ser más conscientes de nuestra propia salud mental, tenemos que pedir ayuda si la necesitamos y tenemos que apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Debemos aprender de su ejemplo y ser más conscientes de nuestra propia salud mental. Debemos estar atentos a las señales de alerta y buscar ayuda si la necesitamos. También debemos apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles, ofreciéndoles nuestro apoyo y nuestra comprensión. Porque al final, todos estamos en esto juntos. Todos tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios demonios internos. Y la única forma de superarlos es apoyándonos mutuamente. La solidaridad y la empatía son fundamentales para construir un mundo más justo y compasivo. Debemos recordarnos constantemente que todos estamos en esto juntos y que la única forma de superar los desafíos es apoyándonos mutuamente. Así que desde aquí quiero enviarle un mensaje de apoyo a Can Yaman, estamos contigo, Can. Te queremos y te valoramos. Eres un ejemplo para todos nosotros. Sigue adelante con tu lucha y no te rindas nunca. Can, queremos que sepas que estamos contigo en este momento difícil. Admiramos tu valentía y tu honestidad. Eres un ejemplo para todos nosotros. Sigue adelante con tu lucha y no te rindas nunca. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Y también quiero enviar un mensaje a todos ustedes, mis queridos suscriptores, no están solos. Si están pasando por un momento difícil, no tengan miedo de pedir ayuda. Hablen con alguien de confianza. La salud mental es importante. Cuídense mucho. Recuerden, mis queridos suscriptores, que no están solos. Si están pasando por un momento difícil, no tengan miedo de pedir ayuda. Hablen con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar, un terapeuta o un consejero. La salud mental es tan importante como la salud física. Cuídense mucho. Llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo la bomba que ha soltado Can Yaman, su lucha secreta contra la ansiedad y la depresión. Hemos visto la valentía que ha demostrado al hacer pública su situación, las implicaciones que podría tener en su carrera y el mensaje de apoyo que ha enviado a todos sus fans. Hemos aprendido que la salud mental es tan importante como la salud física y que no hay nada de malo en pedir ayuda. Hemos visto cómo Can Yaman ha logrado mejorar gracias a la terapia, la medicación y el apoyo de sus seres queridos. Y hemos reafirmado nuestro compromiso de apoyarlo incondicionalmente en este momento difícil. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la noticia de Can Yaman? ¿Creen que ha sido valiente al hacer pública su lucha contra la ansiedad y la depresión? ¿Cómo creen que podría afectar su carrera?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan sobre la noticia de Can Yaman. ¿Creen que ha sido valiente al hacer pública su lucha contra la ansiedad y la depresión? ¿Cómo creen que podría afectar su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que subimos contenido todas las semanas y no querrán quedarse fuera. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.